vamos a dar inicio a la segunda jornada de la 11ª Plenaria Internacional de la Red de Consumo Inseguro y Salud de la RCSS, por lo que invito a subir a este escenario a los participantes del foro número 4. Comercio ilegal y seguridad de las y los consumidores, desafíos operativos y normativos, riesgos y falsificaciones y el rol de las marcas y sus representantes en cada país. Por favor, pasen al escenario, participantes del foro número 4. Mientras nuestros panelistas se instalan en sus lugares, les informo que las preguntas respecto de este foro y los foros que vienen pueden hacerlas directamente en el botón que está disponible en el sitio de nuestro evento www.seguridadeproductos2024.cl o también escaneando el código QR que se encuentra en la parte posterior de sus credenciales. También les queremos recordar que este evento está siendo transmitido internacionalmente por el mismo sitio con un audio disponible en inglés y español. Este foro que tendremos a continuación será moderado por Carolina González Venegas. Ella es subdirectora de Fiscalización del Servicio Nacional del Consumidor en Chile. Carolina tiene 20 años de experiencia en materia de fiscalización en el ámbito público. Se ha desempeñado como jefa de Departamento de Inspección en Frontera del Servicio Agrícola y Ganadero, coordinando técnicamente la operación fronteriza a nivel nacional respecto del control fitozo. Adelante, Carolina, el escenario es tuyo. Aló, buen día. Buen día a todos y todas. Damos inicio al foro número 4, Comercio Ilegal y Seguridad de los Consumidores, desafíos operativos, normativos, riesgos y falsificaciones y el rol de las marcas y sus representantes en cada país. Tengo el agrado hoy día de presentar a nuestros expositores. Entregaré una breve reseña de cada uno de ellos antes de darles el inicio para sus presentaciones. Nos acompaña hoy día Mirta Letelier Olmos, de profesión estadístico. Ella cuenta con 20 años de experiencia laboral en el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. En sus inicios, ella fue la encargada del área de análisis del comercio exterior, posteriormente desarrollándose como analista de riesgo en el área de inteligencia aduanera de fiscalización. Hoy en día, ella es la encargada nacional de salud pública y de la gestión del Departamento de Control de Tráficos Ilícitos de la Subdirección de Fiscalización. Después también nos acompaña don Luis Antonio Hernández Bustamante, gerente de operaciones del estudio jurídico Marinovich y compañía, desde septiembre del 1991 a la fecha. Él es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Supervisa la labor investigativa que realiza el estudio en relación a las diversas campañas antipiratería que tiene a cargo y la coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, Carabineros, PDI y otros organismos fiscalizadores del país. También nos acompaña doña Carolina Belmar Gamboa. Es la directora de representación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de INTA. Anteriormente se desempeñó como directora nacional subrogante y directora de marcas de Oficina de Propiedad Industrial de Chile. Abogada con un máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información. Cuenta con casi 25 años de experiencia en negociaciones de PI y transferencia de tecnología. Ha asesorado a gobiernos y empresas y ha contribuido en el proyecto Código Comercial de Chile en 2018 y es autora de múltiples publicaciones. También nos acompaña don Sergio Muñoz Quesada, químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña desde el año 2014 en el cargo de sección Control de Comercio Nacional del Instituto de Salud Pública de Chile, donde sus funciones abarcan las autorizaciones y fiscalizaciones de farmacias y el combate del comercio ilegal de medicamentos, tema que trabaja en conjunto con otras entidades públicas. Y finalmente nos acompaña Sergio Morales Cruz, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con un postítulo en Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales. Se desempeñó como jefe del Departamento de Inspección y subdirector de la Dirección del Trabajo. Actualmente es el coordinador de Seguridad y Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio. Pues bien, les voy a dar el inicio a las exposiciones, para lo cual comienza Mirta Letelier con la presentación Aduana de Chile y su rol en la seguridad de productos para la protección de la población.
Adelante, Mirta. Gracias. Bueno, primero que todo, buen día. Me voy a parar. Me es más cómodo exponer así. Quiero primero agradecer la invitación a nombre del Servicio Nacional de Aduanas y la verdad que el día de hoy ser parte de este panel es muy importante para el servicio, ya que nosotros tenemos un rol en primera línea de esta cadena, ¿cierto?, de lo que sigue después con el comercio ilegal. Entonces, quisimos ser parte de este foro con estos excelentes expositores y amigos, y lo que vamos a exponer el día de hoy es el rol del Servicio Nacional de Aduanas y el rol en la seguridad de productos para la protección de la población, que en definitiva creo que es la preocupación de todos los que estamos acá presentes y también los que nos acompañan de forma remota. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Un poco del rol de aduanas, del trabajo que hacemos como ente fiscalizador en lo que es control de mercancía y prevención del contrabando, y control de fiscalización, en definitiva, en el área de tráfico ilícito. Es acá. Entonces, bueno, comentarles un poquito primero sobre cómo estamos organizados. Somos 2.000 funcionarios a nivel nacional. Yo soy parte de la Dirección Nacional, pero también hay 16 equipos regionales a través de todo nuestro país, donde destaco las unidades de inteligencia y análisis, porque en esta labor de la protección a la población hacen una labor muy importante. Y bueno, comentarles también que tenemos más de 100 puntos de control entre Bisbiri y San Sebastián. Ahora bien, ¿qué hacemos como institución? Fiscalizamos, ese es nuestro rol principal, pero también facilitamos ya el comercio exterior. ¿Y cómo lo hacemos? A través de procesos sinérgicos, efectivos, transparentes y con una gestión estratégica inteligente de los datos e información. ¿Y para qué lo hacemos? Y nuevamente hacer hincapié en lo que nos convoca el día de hoy y en este taller internacional, es para contribuir, por una parte, a la recaudación nacional, pero principalmente nuestro rol actual es la protección del país y de la población. Y esto en el paraguas de nuestra Organización Mundial de Aduanas, OMA, donde nos indica que aduana juega un papel vital en la seguridad mediante la protección de las fronteras, ¿ya? Y ahí esta primera barrera donde podemos realizar las primeras medidas de fiscalización, incautando mercancías ilícitas para evitar que ingresen al país. Esta gráfica es una gráfica descriptiva muy visible, donde nos da el comportamiento de los últimos 20 años en lo que es el comercio, el intercambio comercial y el arancel efectivo, ¿ya? Donde aumenta el intercambio comercial desde el 2000 al 2023 y el escenario contrario de este arancel efectivo, donde prácticamente en la actualidad es una tendencia a cero. Como la recaudación baja, obviamente aduanas tiene otros desafíos nuevos y tan importantes como es esta seguridad al país y que se gestiona a través de los riesgos de diferentes ámbitos, entre ellos la salud, entre ellos el económico, en el área de medio ambiente y por supuesto también para las personas. En lo que es inspección y control de mercancías, comentarles que el servicio cuenta con una metodología robusta, ya no hay selecciones aleatorias. También nos apoyamos en herramientas de tecnología no invasivas y prevención del contrabando. ¿Cuál es nuestra metodología actual? Bueno, contamos con diferentes datos, insumos, con diferentes información
esta información tiene un proceso en un ciclo de inteligencia. También contamos con herramientas de selectividad para que nuestras operaciones sean realmente con resultados efectivos, eficientes, y por supuesto la ejecución que termina en diferentes retenciones o incautaciones de mercancías para evitar el ingreso al país. Entre las tecnologías no invasivas, como les comentaba hace un rato, tenemos dispositivos móviles de inspección y también dispositivos fijos de inspección, todos estos distribuidos en diferentes aduanas regionales del país, aduanas que son importantes, relevantes para este tipo de fiscalización. Por el norte, la aduana de Arica, Iquique, Antofagasta, zona centro, Los Andes, Valparaíso, San Antonio, y en el sur, la aduana de Talcahuano. Ahora bien, ¿qué realizamos para esta prevención del contrabando? Estas responsabilidades nuevas que yo les comentaba, entre estas áreas del tráfico ilícito, las principales, propiedad intelectual, seguridad, CITES, medio ambiente, transporte transfronterizo de efectivo, salud pública, que es lo que nos convoca el día de hoy. La verdad que son en total 8 áreas, todas ellas muy importantes, y en conjunto, todas estas áreas que se trabajan actualmente es con la finalidad de evitar esta mercancía ilícita que ingrese al país. ¿Con qué finalidad? Para proteger a la población. Ahora bien, algunos ejemplos de nuestras incautaciones, por ejemplo, medicamentos falsificados que hemos felizmente podido incautar en diferentes regiones de nuestro país, medicamentos muy conocidos en nuestro país que se han confirmado su falsificación, incluso medicamentos que también están prohibidos en Chile, como este caso del tiratricol. Contrabando, ahí por ejemplo una incautación exitosa de cigarrillos en la zona norte del país, mercancías falsificadas como este tipo de mercancías que son muy sensibles al consumidor, como los cargadores de nuestros celulares, que incluso ya vienen incluido hasta el logo de SEC, ya que es la certificación que tenemos acá en nuestro país, venía incorporado en esa carga marítima. Otro caso relativamente similar al anterior, pero cargas aéreas, nuevamente cajas de la presentación de estos artículos de celulares, pero también con logos de SEC, todo falsificado. Planchas para el pelo, otro caso también muy relevante que fue el año pasado, más de 15.000 planchas falsificadas, y cosméticos también, tenemos una cantidad no menor de cosméticos falsificados con registros sanitarios ausentes que obviamente ponen en riesgo a la población. Y por último, compartirles nuestros resultados en estas 3 áreas que son muy cercanas a lo que es la protección a la población, como es el cigarrillo, ¿cierto?, que en nuestro país es bastante masivo, todo lo que es propiedad intelectual, falsificación, piratería y salud pública, que involucra medicamentos, juguetes, alimentos, dispositivos médicos y cosméticos. En estos últimos 6 años, estos cuadros muestran los resultados de las incautaciones de aduanas de Chile a nivel nacional. En cigarrillos se han incautado más de 81 millones de cajetillas, ¿ya? 81 millones de cajetillas en estos últimos 6 años, con una evasión controlada de 253 millones de dólares. En propiedad intelectual, cantidad de procedimientos, prácticamente 8.000 procedimientos a nivel nacional en estos últimos 6 años, con una cantidad de mercancías de prácticamente 56 millones de unidades en cantidad de mercancía. Mercancías que son tradicionales, como juguetes, como vestuario, calzado, pero también mercancías no tradicionales como medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos. Y en salud pública, cantidad de hallazgo en estos últimos 6 años, 14.837 procedimientos
y en cantidad de mercancía prácticamente 49 millones de unidades. Y ya finalizando nuestra presentación, creo que todos vamos a coincidir con esta reflexión, que es principalmente continuar y reforzar la protección a la sociedad de nuestro país y sus consumidores, sus ciudadanos, que son obviamente los más afectados cuando estos productos ingresan al país sin regulaciones, sin las certificaciones que corresponden sanitarias u otras. Y finalmente, creo que también podemos estar de acuerdo que para hacer este trabajo, combatir lo que es el comercio ilícito y para posteriormente también combatir el comercio ilegal, la mejor forma creo que es trabajar de forma conjunta entre los organismos públicos, organismos privados y de esa manera combatir este tráfico ilícito que tanto nos preocupa como servidores públicos y también, por supuesto, para proteger a nuestra población. Muchas gracias. Aló, ahí. Gracias, Mirta. La labor de aduanas en términos de control transfronterizo es fundamental, así que gracias por la presentación. Ahora le doy la palabra al señor Antonio Hernández, gerente de operaciones Marinovich y compañía, con la presentación La piratería y el e-commerce, impacto para las empresas, el Estado y las personas. Aló, ¿se escucha? Sí. Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar acá. En estos breves minutos que tenemos, la idea es presentar nuestra experiencia. Marinovich y compañía es un estudio jurídico con más de 35 años, en los cuales nos hemos dedicado a implementar campañas antipiratería para distintas industrias, para el video, para la música, para el software, las prendas deportivas, etcétera. Y la idea es un poco manifestar la experiencia que tenemos en esto, los desafíos que tenemos, los reclamos que tenemos respecto de algunas... ahí está. Ahí están algunas de las empresas que nosotros representamos actualmente, tanto en materia de propiedad intelectual como propiedad industrial. Algunas, como pueden ver, están ligadas y en los últimos tiempos hemos incorporado en la protección productos que significan un riesgo cierto, ya no solamente para un impacto económico para la industria, para la empresa que representamos. Tenemos perfumes, hay licores en los cuales se están falsificando groseramente en circunstancias que pueden significar un peligro para la salud inmediata de las personas. Vamos a ver algunas láminas ahí a continuación. Pero también la importancia, lo que vemos ahí son algunas de las retenciones a las que se refería Mirta. Son millones de productos los que llevan y es una oportunidad también para agradecer en este minuto la labor que realiza el servicio. Al día miércoles se cumplieron 21 años desde el inicio de la publicación de la ley que establece las medidas en frontera y que faculta a la aduana de Chile para poder retener mercaderías que sean falsificadas o que infrinjan derechos de autor. Sin embargo, como decíamos, nosotros tenemos 35 años y una experiencia mucho más antigua con la aduana. Trabajamos desde el año 1994, precisamente con el director que está hoy día en fiscalización, implementando una suerte de protocolo que en ese momento no existían normas, pero basados en lo que era el procedimiento penal normal y la obligación de los funcionarios públicos de denunciar los hechos de los cuales tienen que tomar conocimiento en el curso de sus funciones, ejercíamos acciones judiciales, se incautaban productos y, por lo tanto, agradecemos a los organismos que siempre han estado en esta lucha, desde el comienzo de lo que es nuestro trabajo como oficina en la implementación de campañas, ha sido aduana y carabineros e investigaciones. Hay una pata coja en todo esto que resulta la parte judicial, en la cual no hay una investigación profunda, no se toman en cuenta de repente la gravedad que tiene esta materia. Hay fiscales que lo único que les interesa es denepear urgentemente un asunto, archivarlo y matarlo. Salvo que se trate de algún caso emblemático, como ocurrió con la Polar, en ese caso sí que hubo agilidad, felizmente, porque además había un riesgo para las personas, un daño económico, un daño de imagen, un perjuicio para la industria, al que nos vamos también a referir brevemente.
Lo que ven ahí son láminas de incautaciones, de miles de incautaciones. En Chile se han hecho la mayor incautación en el mundo en juguetería en Iquique, 12 contenedores de juguetes en alguna época, en el año 1995. Pero tenemos, basado en la experiencia que hemos visto, como les decía, nosotros fuimos abogados de la industria del video en la época de los VHS y los Betamax, y tuvimos un golpe tremendo cuando la industria se digitaliza. Pasamos de conocer, en esa época conocíamos todos los fulanos que se dedicaban al pirateo en Chile. No era una industria muy grande, lo único, nuestra tarea investigativa era determinar dónde operaban en ese momento físicamente, dónde tenían sus máquinas, dónde tenían la operación de copiado, de replicado de material. El impacto de la piratería digital fue gigantesco y nos cambió completamente el mundo, atomizó la oferta y es lo que vamos a referirnos ahora. Ahora, pese a lo que les mostraba recién, ahí tienen unas imágenes al medio, eso es el taller de fabricación clandestina de licores. Es una cuestión que es absolutamente grosero, el riesgo para la salud, el cómo se llenaban las cosas, se usaba alcohol etílico con saborizantes, etcétera, y esto se vendía en ferias libres, en la calle, arriesgando la vida de las personas fácilmente con esto. Los otros son perfumes, como pueden ver ahí. Pero pese a las cifras, a lo que estamos viendo, a lo que les he señalado, en Chile la piratería se asocia más bien a lo que es el pirata callejero, a mirar los toldos azules, y no vemos más allá la industria millonaria que está asociada a esto. Ahí tienen una publicación de recientemente del año pasado de la OCDE, donde establece o califica el comercio ilícito de productos falsificados allá. Es un problema mundial, no es un tema local, no es en Chile. Está vinculado a mafias criminales y que finalmente terminan de socavar el Estado del Derecho. Hay unas cifras ahí que a lo mejor les pueden parecer antiguas, pero es el único estudio serio y mundial que existe respecto al impacto de la piratería. Como pueden ver, la cantidad es gigantesca, es un 2,5% del comercio mundial, lo que eran productos falsificados. Para poner algo más cerca, en nuestro país hay esta publicación, la siguiente, es una dimensión del estado de la piratería a nivel latinoamericano en el nivel audiovisual. En Chile solamente por piratería audiovisual son 34 millones de dólares. Sin embargo, no se toma muy en cuenta el tema. Ahí están reforzando y otra vez haciendo un reconocimiento de la labor que realiza la aduana. Pueden ver las cifras de retenciones y un comparativo entre el año 2020 y 2021 y 2022. Y las cifras lo único que hacen es crecer. En lo que va corrido de este año, nosotros representamos a Nike. En este año solamente, en incautaciones policiales y retenciones aduaneras, ya van 140.000 pares de zapatillas que se han incautado y que siguen entrando. Por lo tanto, es un tema del que tenemos que hacernos cargo por algo que vamos a señalar a continuación. El impacto que ha tenido, que tuvo la piratería digital respecto del video en su minuto fue gigantesco. Pero es mucho peor la onda nueva que tenemos de comercio digital, que fue, en pandemia especialmente, una salvación para mucha gente. Se cerraron muchas fábricas, muchas empresas, gente perdió trabajo y pudieron encontrar a través de lo que fue las plataformas digitales el poder comercializar algún tipo de producto. Desgraciadamente también hay mafias que se aprovecharon de esto y que se aprovechan de esto y que comercializan a través de Instagram, TikTok, etcétera, un sinnúmero de productos falsificados que van desde zapatillas, medicamentos, Viagra, perfumería, etcétera. Y aquí entra un tema importante, que es que también, sin perjuicio que la aduana sigue reteniendo productos, siguen entrando embarques por contenedores al país, en los cuales es importantísima la utilización de medios no invasivos como los portales de revisión, camiones escáner. También tenemos un cambio que ha significado todo el comercio digital. Tienen una cifra ahí que es impresionante. Son 500.000 retenciones que habían en el año 2012 y que aumentan a 29 millones de paquetes anuales en el año 2019. Para este año, entre lo que es las empresas de courier, estamos hablando solamente de la aduana metropolitana, las empresas de courier van a importar más correos de Chile, 50 millones de paquetes durante este año. ¿Se imaginan? Tratar de controlar eso es una locura.
Ahora, llamo la atención de esto porque esto no es algo que pasa en Chile, es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Recién les mostré unas láminas de la OCDE en relación a lo que era la piratería. Hoy día la OCDE está midiendo la piratería a nivel de paquetes, de small package, como se llaman estos pequeños envíos, de 10 paquetes, de 10 zapatillas, de 2 celulares, 3 celulares, y que es imposible. Son 170.000, alrededor de 170.000 paquetes que están entrando cada día a nuestra aduana metropolitana, lo que hace absolutamente imposible fiscalizar y controlar toda esa masa de productos, que no es un tema casual, es dificultar la labor fiscalizadora porque es imposible abocar recursos a eso. El año pasado, a comienzos de año, la aduana metropolitana paró un embarque de Shopee, que probablemente lo deben haber oído, que es un proveedor chino de productos falsificados de todo tipo. Todo lo que le hemos comprado es falsificado. La aduana paró un embarque con 40.000 paquetes en la aduana metropolitana, en un solo envío. En ese solo envío, después de muchas gestiones, se logró judicializar algunas partes de estos embarques y por otro lado, la aduana destruirá administrativamente una gran parte de esto, pero muestra el nivel de operación que tiene estas plataformas, el nivel económico que hay detrás de esto. Lo que proponemos, mayor interacción entre instituciones fiscalizadoras. Vemos con algo de optimismo que Impuestos Internos en este minuto está participando también, empezar a fiscalizar el origen, contenido, alcance, facturas. En los últimos días se han hecho varias fiscalizaciones en el sector principal de la capital, de lo que es el barrio Estación, para controlar ese tipo de productos. Sería importante que las asociaciones de consumidores, tal como CERNAC, y que agradecemos porque hemos visto una intervención de ustedes en varias industrias en las que nosotros somos abogados y representantes, en perfumería, en termos de Stanley que ustedes subieron y motivaron algo en relación con esto. También advertir a la población respecto de los riesgos asociados. En toda la compra de estos productos no hay garantía, no hay devoluciones. En cualquier sitio de Instagram donde vean productos falsificados de tipo 5G, les van a decir, no hay devolución. Usted compró esto, si le salió mal, problema suyo. Y finalmente también hacer un llamado a la industria, a las marcas. En el caso nuestro, nosotros tenemos tolerancia cero por parte de prácticamente todos nuestros clientes en apoyar la labor fiscalizadora tanto policial como aduanera. Pero también llamar a las otras industrias, a nuestros compañeros de ruta en todo esto, a apoyar también sistemáticamente esto, porque es la única manera de enfrentar unidos esto en una sinergia público y privada. Importante que las organizaciones representantes de los consumidores también asuman un rol en informar y responsabilizar a las empresas, que no nos ocurra por lo que pasó con, por ejemplo, con Falabella, que maneja un sitio de marketplace donde admite sitios piratas vendiendo productos conjuntamente con originales. Es fácil excusarse diciendo que no lo proveo yo, pero al mismo tiempo lograr un beneficio a través de aprovechar un IVA de la misma venta que realiza el pirata. Tenemos que tener una ética comercial, pero absoluta. No podemos trabajar con Dios y con el diablo. Hay que elegir una u otra. Y finalmente una responsabilidad que tenemos como consumidores. Es parte de todo esto. Si nosotros no compráramos, no tendríamos la industria ilegal. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Le doy la palabra a Carolina Belmar, directora de la oficina de INTA para Latinoamérica y el Caribe, con la presentación de lo falso a lo fatal. ¿Por qué la falsificación es un problema de seguridad? ¿Aló? Ahí sí. Gracias. Déjeme ver si funciona. Primero que nada quisiera agradecer la invitación que hizo el CERNAC a través de Daniela y todo el equipo. Para nosotros es una súper oportunidad poder reunirnos con un campo nuevo de autoridades. Nosotros nos relacionamos habitualmente como asociación con aduanas, nos relacionamos habitualmente con las agencias de regulación de medicamentos, en este caso en Chile el Instituto de Salud Pública, y por supuesto con las cámaras de comercio locales.
Aprovechando este nuevo espacio, quisiera tomarme un par de segundos para contarles qué es la Asociación Internacional de Marcas. Nosotros somos una asociación viejita, nació en 1878, representamos hoy en día a más de, no está actualizada, representamos a más de 7.000 organizaciones de distintos tamaños, empresas grandes, pequeñas, medianas, universidades, centros de investigación, por supuesto que despachos u oficinas legales. También dentro de estos tenemos más de 37.000 profesionales expertos en propiedad intelectual. Nacimos como una asociación de marcas para luchar a propósito de una discusión legislativa y cómo proteger a las marcas, pero hoy en día nosotros abordamos todas las temáticas de propiedad intelectual, es decir, cómo proteger todos estos activos intangibles que se basan en el conocimiento humano y que se traducen en diseños industriales, derecho de autor, derechos conexos, es decir, los de los intérpretes, artistas, ejecutantes, patentes de invención, modelos de utilidad, por supuesto, las marcas y el trade dress y la competencia desleal, que es parte del mismo mecanismo junto con los secretos comerciales. Tenemos oficinas regionales en todo el mundo, para América Latina y el Caribe. La oficina de representación está acá en Santiago de Chile y tengo el honor de, gracias a la pandemia, de ser yo la directora, porque ahí se hizo un cambio. Generalmente los directores de oficina no eran nacionales del país donde se ubica la oficina. Tenemos miembros en 185 países y la última oficina que vamos a abrir ahora es el próximo año, en el Medio Oeste, en Dubái. Y esto nos permite, por un lado, estar más cerca de nuestros miembros para poder representar sus inquietudes y también poder relacionarnos de forma más cercana con las distintas autoridades de los distintos países, de acuerdo a las diferentes realidades y necesidades de cada uno de ellos. Quisiera ahora el video, porfa. Si pueden. Gracias. Muchas gracias. Antonio se refirió en extenso a cuál es el perjuicio que tiene para nuestra sociedad la falsificación y la piratería. Yo quisiera acá referirme tal vez sobre otro elemento que es importante y que dice relación con cuál es el interés público al final en la protección de los derechos de propiedad intelectual y que es cuál es la contribución económica que éstas tienen para nuestras sociedades. De acuerdo al último estudio, estos estudios toman tiempo, así que Estados Unidos y la Unión Europea los realizan cada 2 años, la OECD se demora un poquito más y nosotros como INTA también hacemos nuestra contribución. De acuerdo al último estudio disponible en Estados Unidos, las industrias que son intensivas en el uso de propiedad, de los diversos tipos de propiedad intelectual, contribuyen en más de un 40% del Producto Interno Bruto de ese país y representan además más del 33% del empleo directo. En el caso de los países de América Latina y el Caribe, me estoy refiriendo solamente, ya que estamos en un ámbito de la Organización de Estados Americanos, me voy a centrar en países de esta zona del mundo. De acuerdo al último informe que elaboró, en este caso, el Observatorio de la Unión Europea, con su propia metodología, ellos hicieron un análisis sobre 5 países de nuestro país, y como ustedes pueden observar, en porcentaje ellos consideran, de acuerdo a su estimación, que aproximadamente un 48% del Producto Interno Bruto de nuestros países está relacionado con o se debe al trabajo de industrias que son intensivas en el uso de la propiedad intelectual y que estas mismas industrias representan casi sobre un 23% del empleo formal. Nosotros como INTA quisimos colaborar y hacer un zoom o centrarnos en cuál es la contribución específica que tienen las marcas. Yo les decía que los derechos de propiedad intelectual son una amplia gama de activos intangibles, pero las marcas son quizás aquellas que son más conocidas y de hecho son las que más se usan en América Latina.
Y en América Latina nosotros hicimos el año 2020 un estudio que abarcó 10 economías de nuestro país. ¿Por qué elegimos esas 10 economías? En principio, en primer término, porque son varias de ellas son las economías más grandes de nuestra región, pero también tuvimos en consideración la disponibilidad de datos públicos. No existe hoy en día, desgraciadamente, la misma disponibilidad al día de hoy de datos públicos que nos permitan hacer análisis de este tipo. Este análisis no lo hizo la INTA, sino que lo encargamos a un centro de investigación en estudios económicos de Argentina, CIEL, y de acuerdo a esto, nosotros encontramos que, por un lado, contribuyen sobre el 22% del PIB, tienen un importante, esto es en promedio, hay países que esto es mucho más alto, tienen una importancia muy relevante en las exportaciones del país, y esto dice relación con precisamente los objetivos que tienen todos los países, que es lograr un mejor posicionamiento en el intercambio comercial, y además son muy relevantes en el empleo formal. Y aquí quisiera hacer un hincapié, porque es algo que probablemente Sergio después va a profundizar más. Estas industrias no solamente dan empleo formal, sino que además hicimos una comparación que nosotros llamamos el premio salarial. En promedio, las industrias, estas mismas industrias, para sus empleados, les otorgan salarios que son en un promedio un 20% superiores a los que pagan por esos mismos servicios o trabajo las industrias que no son intensivas. Entonces, no solamente es un empleo formal, es decir, que es un empleo en que hay seguridad social, en que se financian con posterioridad las pensiones, sino que además pagan mejores sueldos. Y eso es un beneficio directo para nuestras sociedades. Es decir, no solamente está la pérdida en términos de cuando hablamos de propiedad intelectual y en particular de marcas, no solamente nos estamos refiriendo a cómo esto afecta a una determinada compañía o a un sector de la industria, sino que esto afecta en general a nuestras sociedades. Y aquí quisiera tal vez reforzar también lo que señaló el expositor anterior, en cuanto a que desgraciadamente aquí hay no solamente es evasión tributaria o contributiva, sino que hay empleo informal, y por lo mismo muchas veces aquí hay empleo a menores de edad, hay muchas veces trabajo forzado, y por lo tanto es un problema que no solamente afecta a quienes son titulares de estos derechos, y creemos que es muy importante el trabajo que precisamente realizan las distintas agencias del Estado en esta materia. Por cuestiones de tiempo me voy a referir brevemente solamente a dos tipos de productos en los que hay una afectación clara y directa a la salud de la población. Uno, por un lado, a las medicinas, y luego voy a darles algunos ejemplos de los juguetes. Estos 4 tipos de productos son productos que son ampliamente falsificados en América Latina, desgraciadamente. Diría que la industria del alimento era una excepción y los medicamentos no eran tan falsificados, pero como consecuencia de la pandemia hemos visto que la falsificación de medicamentos y de dispositivos médicos se incrementó en los últimos años, y desgraciadamente con la vuelta a la normalidad esto no se redujo, sino que se ha mantenido. El comercio electrónico nos implica a todos, tanto a quienes realizan fiscalización, pero también a los titulares de marca, observar cómo es también un espacio que nos hace mucho más difícil la pesquisa de productos que son falsificados. Solo me voy a saltar esta ponencia porque quedan pocos segundos, pero como les decía, voy a centrarme en 2 ejemplos. Simplemente en cuanto a medicinas, destacar algunos conceptos que yo creo que probablemente mi colega del Instituto de Salud Pública lo va a explicar de forma mucho más clara que yo. La falsificación de medicamentos no solamente refiere a la falsificación de marca propiamente dicha, sino que también se refiere a los casos en que hay productos que están adulterados, productos que son distribuidos fuera de los canales comerciales autorizados, o productos que hay una diversión respecto a cuál es el mercado al que estaban dirigidos. En el caso nuestro de las titulares de marcas, por lo tanto es un concepto más restringido, pero que por regla general, cuando usted observa una falsificación de marca, normalmente se rompe la cadena de distribución del medicamento o del dispositivo médico, que puede afectar su eficacia y también su seguridad.
y por lo tanto hay aquí una vinculación que es bastante directa. En el caso de los medicamentos, quisiera referirme a 2 ejemplos más o menos recientes. Estos son del mercado europeo. No quise traer ejemplos de la región, precisamente porque estamos en la región y creemos que es importante mostrar cómo esto es un problema global, que no se restringe solamente a una determinada área geográfica. Este caso es de unas muñecas en las que es imposible, usted probablemente sabe cómo se pronuncia esto, el creo que se dice filafate, algo así, que es un compuesto que en altas cantidades puede afectar los órganos reproductivos de los niños hacia el futuro. Entonces, algo que parece no tener mayor relevancia, sí que puede tener este mismo problema. En este caso, los productos son productos que vienen importados de China. Creo que el anterior era también de China, y se encontraron a propósito de controles que se hacen en distintos países de la Unión Europea. Interesantemente, ellos trabajan, como son una organización regional, no hay esta compartimentación de información, que creo que es algo que es bastante útil. ¿Cómo creemos que nosotros podemos todos contribuir? Yo creo que lo primero es tal vez replicar algo como lo que ocurre en este pequeño foro, que es la colaboración pública o privada. Nosotros, como titulares de marca, estamos muy conscientes de que tenemos un rol activo. Nuestros recursos son limitados, por supuesto. Nos encantaría poder poder colaborar en cada una de las suspensiones que realiza, por ejemplo, aduana. Sin embargo, nuestros representantes tienen limitaciones presupuestarias. En promedio, nuestros miembros están destinando a nivel global $1 millón para combatir la falsificación y la piratería, pero una vez que ese presupuesto se termina y se distribuye entre las distintas regiones, se acaba el presupuesto. Por lo tanto, es importante que, por ejemplo, exista a nivel legislativo una diferenciación cuando se trata de productos falsificados que puedan poner en riesgo la salud o la vida de la población, y que en esos casos, por ejemplo, tal vez la acción debiese ser pública sin necesidad de que se querelle o denuncie el titular de la marca, y que además las penas se graduaran de acuerdo a la afectación de la salud pública. Esto es un negocio, la falsificación y la piratería es un negocio y tiene que atacarse como tal. Es decir, los medios que se utilizan para esto y las multas tienen que ser lo suficientemente altas como para que el negocio deje de ser lucrativo. Porque hoy por hoy es un negocio totalmente lucrativo y desleal. Desleal para las marcas que trabajan en construir una buena reputación, y también desleal para quien tiene un comercio establecido y paga todos sus impuestos, las leyes sociales de sus empleados y trabajadores, y los permisos de la ciudad para poder tener su local y el cartelito que así lo permite. Nosotros promovemos dentro de nuestros miembros buenas prácticas que se traducen luego en leyes modelos que sugerimos que a distintas instancias están a disposición de todo el mundo para quien así lo necesite, pero somos un espacio donde conversan los online marketplaces con las marcas. Y nosotros a nuestros marketplaces les pedimos que tengan las mejores prácticas posibles con respecto a las leyes. Así que podemos seguir conversando. Les dejo aquí simplemente la invitación para visitar nuestro sitio web, y muchas gracias de nuevo por la información. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Continuamos con comercio legal y la seguridad del consumidor paciente, para lo cual le doy la palabra al señor Sergio Muñoz Quesada, jefe de la sección de control de comercio nacional del ISP Chile. ¿Se escucha? Sí. Primero, buenos días. Agradecer la invitación a este foro. Es siempre importante conversar estos temas, ver el estatus en que esto avanza, porque siempre va avanzando, y conversar qué podemos hacer para de alguna forma combatir este tipo de comercio ilegal que, como ya se mencionó, ¿cierto?, es un ámbito muy grande. En el caso nuestro, ¿cierto?, se acota a los medicamentos donde hay un riesgo mayor a la salud, ¿ya? Primero vamos a ver tres temas principales, que son aspectos generales. Pues vamos a ver medicamentos falsificados, comercio ilegal y los desafíos normativos, que yo creo que siempre es importante conversarlo. En Chile, el Instituto de Salud Pública es la entidad reguladora de los medicamentos a nivel nacional. Sin embargo, debido a que Chile es el país
más largo del mundo, tenemos ciertas dificultades para, de alguna forma, poder tener presencia a nivel nacional. Existe un convenio de encomendaciones a entidades que se denominan Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio de Salud, donde ellos ejercen esa acción sanitaria en la región, ¿ya? Entendiendo que cada región tiene su diferencia, ¿cierto? Sabemos que las regiones del norte de Chile son muy diferentes a las del sur de Chile, entonces pueden haber diferencias. Entonces, esas secretarías regionales ministeriales son las que representan al Ministerio de Salud en cada región y también algunas de nuestras actividades, ¿ya? Y otras las podemos generar desde el nivel central del Instituto de Salud Pública. Ese es un poco el mapa donde hacemos ese control de los medicamentos a nivel nacional. ¿Cuál es el control que nosotros hacemos? El ingreso de medicamentos dentro del país, todo lo que implica fabricación, distribución, expendio, que se refiere a la entrega del medicamento al paciente, y también la exportación. Obviamente, con todos los controles, todo el conocimiento de las empresas que realizan esto, las personas, por lo tanto hay un buen fuente de información de cuál es el comercio y las empresas y personas que están relacionadas en este comercio. ¿Cuál es la dificultad? Que tenemos todo esto del comercio legal, ¿cierto? Porque el comercio legal no se enmarca en las normativas. Los medicamentos son productos controlados no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo. Y ese control tiene una estandarización, ¿ya? Tiene algunas diferencias a diferentes niveles, pero siempre tiene un control permanente en toda la cadena. Tenemos los laboratorios de producción, ¿cierto?, que generan estas materias primas para producir. Tenemos también, en nuestro país se denominan titulares de registros, que son empresas que representan empresas de otros países y que generalmente no tienen procesos productivos, pero sí importan el producto, generalmente listo ya para comercializar. Y tenemos droguerías, que son empresas que acopian estos medicamentos y los distribuyen, ¿ya? Estas droguerías, ¿cierto?, acopian y tienen normalmente el almacenamiento y la logística de distribución. Cada una de estas tiene que tener una autorización sanitaria expresa del Instituto de Salud Pública. Y finalmente tenemos el último eslabón, que son en nuestro país las farmacias o botiquines en algunas entidades asistenciales, pero principalmente las farmacias, que son los que entregan los medicamentos al paciente. Por lo tanto, esa es nuestra cadena donde debería fluir el medicamento. Y ese flujo puede ser del laboratorio de producción directamente distribuir a las farmacias, por ejemplo, o del laboratorio de producción a droguería para que distribuya, o los titulares. Entonces, esa es la cadena. ¿Cuál es el problema? Cuando se sale de esta cadena. Y la dificultad, ya estamos mirando que tenemos varios actores, es también detectar en qué punto se sale de la cadena. ¿Cuáles son los medicamentos falsificados y lo que nosotros en nuestra realidad? En nuestra realidad tenemos varios aspectos siempre enmarcados en la normativa vigente de nuestro país. Primero, los medicamentos que se escapan de esta cadena y que lo podemos ver en ferias libres, por ejemplo, que ha sido muy común, efectivamente comentaban en pandemia y pospandemia, ferias libres en la vía pública que se venden medicamentos. Pero claro, la gente dice, oiga, pero son medicamentos reales. O sea, aquí nadie está falsificando, son medicamentos que vienen. Pero se salieron de esta cadena controlada. Y recordemos que los medicamentos son controlados porque tienen que tener controles de temperatura y humedad estrictamente controlados, porque los laboratorios hacen estudios de estabilidad. Por lo tanto, si se salen de esos estándares o de esas condiciones de almacenamiento, se puede perder la eficacia y la seguridad de los medicamentos. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Que la gente y los consumidores perciben que son más baratos, que pueden acceder más fácilmente, no nos garantizan esa seguridad y eficacia, ¿ya? Y pierden esa característica esencial del medicamento y ponen en riesgo a las personas en su tratamiento. Un ejemplo muy simple, una persona que tiene tratamiento antihipertensivo crónico, compra estos medicamentos, él no se va a dar cuenta de que a lo mejor ese medicamento perdió su eficacia y él va a tener una presión arterial más alta. Y eso obviamente le puede llevar a un accidente vascular.
eso la persona difícilmente lo va a percibir. Y en otras enfermedades crónicas pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, el riesgo existe en este tipo de medicamentos que están fuera de la cadena porque no hay un control de temperatura u otro que nos pueda asegurar la calidad y eficacia. Estos son los decomisos, un gráfico breve de los decomisos que hacen las policías y que después llegan al Instituto de Salud Pública para la destrucción, ¿ya? Ha ido aumentando, en pandemia hubo una estabilidad, pero ha ido aumentando. Esto no refleja el comercio ilegal de medicamentos en la vía pública, sino que más refleja la actividad policial frente a esta actividad, ¿ya? Hay años que hay ciertas áreas de las policías que son más activas con los medicamentos, entonces esto refleja eso, ¿ya? No refleja el comercio, pero aún así va en aumento, en franco aumento. Y ahí podemos ver cifras, digamos, donde en el año 2022 hubo un aumento de un 2000% en medicamentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya empezamos a encontrar no solamente a las personas que están en la vía pública, sino que empezamos a encontrar bodegas completas de medicamentos para el mercado ilegal. El año 2022 las cifras se dispararon porque encontramos una bodega en una comuna de Santiago que abastecía el comercio ilegal de medicamentos y tenía 9 toneladas de medicamentos, ¿ya? ¿Cuál es la realidad? Tenemos estos medicamentos que se salen de la vía, se pierde el control y son riesgosos, pero también tenemos esta otra realidad que tiene que ver, ¿cierto?, con muchas veces propiedad intelectual, que son las copias de los medicamentos. Esta realidad en nuestro país es bastante menor a la anterior, aunque sí ha ido aumentando, ¿ya? ¿Y en qué tipo de medicamentos aumenta? En los medicamentos en general, lo que la experiencia nos dice es que necesitan un control adicional para adquirirlo. ¿Qué quiero decir? Que necesitan ir al médico y que ese médico le dé una receta específica para ese medicamento. ¿Qué hacen las personas? Se saltan esa vía porque lo encuentran en la vía ilegal, pensando, encontré este medicamento, no tengo por qué ir al médico, lo adquiero de forma directa. Pero son falsos, ¿ya? Aquí tenemos marcas, Centis es una fentermina de un laboratorio nacional, de 2 formas diferentes, y para nosotros lo más preocupante es que este tipo de medicamentos falsos ya tienen tecnología. Yo estoy mostrando ahí el folleto al paciente que está falso, lo copiaron. El blister del medicamento, el aluminio, está impreso con la marca del laboratorio, por lo tanto no estamos hablando de copias simples o de mala calidad, ¿ya? Alguien farmacéutico, técnico, se podría dar cuenta inmediatamente de que puede ser falso, pero una persona normal jamás se va a dar cuenta que es un medicamento falso. Y otros más de común uso, como un antigripal, también hemos encontrado una copia donde se utilizan sachet, ¿cierto?, para un uso más común. Esta realidad en nuestro país está más acotada, pero ha ido en aumento. ¿Qué hemos encontrado últimamente? Hemos encontrado, por ejemplo, trabajamos con las policías, hemos encontrado material en base empaque, por ejemplo, de otros medicamentos. Por lo tanto, ya esto está aumentando esta probabilidad de que esto se dispare. Y otro área de los medicamentos que nosotros también miramos son estos productos que se atribuyen propiedades terapéuticas, que son, el CERNAC lo llama productos milagro, que hay muchísimos, ¿cierto?, que aún así también nosotros los consideramos medicamentos porque se atribuyen propiedades terapéuticas sin tener ningún estudio, ni tener ningún registro, ni nada. Eso también es un riesgo para la salud porque las personas pueden dejar su tratamiento por adquirir estos medicamentos, o estos medicamentos falsos, digamos. Productos farmacéuticos falsificados en nuestro país, la normativa es clara, no lo voy a decir, no la voy a leer, pero son 2 aspectos. Copia de propiedad intelectual, medicamento falsificado, medicamentos sin registro sanitario, medicamentos falsificados, los productos milagros, por ejemplo, y los medicamentos que se salen de la cadena son también medicamentos falsificados. Por lo tanto, nuestra normativa es mucho más amplia que la propiedad intelectual misma, ¿ya?, de denominar a los medicamentos como productos falsificados. Y finalmente, ¿cuáles son nuestros desafíos? Existen proyectos de ley, hay proyectos de ley actualmente para tipificar la venta ilegal de medicamentos como delito, porque
tenemos una dificultad judicial en que tenemos los medicamentos ley 20.000, que caen dentro de la ley 20.000, narcotráfico, y ahí son muy perseguidos, ¿cierto? No hay ningún problema, pero de otros medicamentos que no son ley 20.000, tenemos una dificultad porque se denomina como delito a la salud pública muy general. Entonces, se necesita tipificar y hay un proyecto de ley que está en discusión. Abordar a nivel de reglamento es también una buena forma que nosotros creemos que se podría abordar esto, no solamente a nivel del Congreso de los parlamentarios, sino que a nivel de reglamento, que incluye el Ministerio de Salud y otros relacionados, se podría avanzar. Y enfrentar el comercio ilegal, como aquí se conversó, es necesario una coordinación entre el mundo público y privado. Para nosotros el mundo privado han sido unos aliados muy importantes para combatir esto, ahí yo menciono algunos, ¿cierto? Y también esta relación con las entidades públicas, con aduanas tenemos una relación de hace muchos años, por eso no la puse ahí, pero con estas entidades hemos ido aumentando esta relación, que las personas creen que existe de forma permanente en las entidades públicas, pero eso a veces no es tan así, ¿ya? Entonces es importante y capacitar, nosotros capacitamos a las policías, las acompañamos en los procedimientos también policiales para darle el apoyo técnico. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Continuamos con el comercio ilícito en Chile, principales hallazgos y propuestas de mejora. Dejo con ustedes a Sergio Morales, coordinador de Seguridad y Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo Chile. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Partamos en función del tiempo. No sé si no. Bueno, en términos generales, bueno, sabemos bien que el comercio ilícito es un mundo bastante grande que implica prácticas que están prohibidas por ley en relación con la producción, el envío, recepción, posesión, distribución y venta o compra de bienes y servicios. Tenemos dentro de este mundo del comercio ilícito figuras como el contrabando, que hoy día se da principalmente en materia de cigarrillo, se da también en metales, armas, relojes, anteojos, por ejemplo, muchos juguetes, como decía Mirta. Tenemos trata de personas, que también es parte del comercio ilícito. Tenemos las falsificaciones, como artículos de lujo, juguetes, perfumes, cosméticos, artículos tecnológicos. Piratería, como libros, software, por ejemplo, música, obras de arte, películas. Receptación, que tiene que ver con la reducción de productos que fueron robados o hurtados. Comercio prohibido, por ejemplo, animales no domésticos, órganos, drogas, sicariatos, son parte del comercio ilícito. Es un fenómeno bastante grande. Y también comercio que está sujeto a regulación y que no se cumple con ella, por ejemplo, el tema de la venta ilegal de alimentos, el callejero, tema, por ejemplo, de medicamentos, productos que en general por sí solos no son ilícitos, pero la forma en que se comercializa sí. Este fenómeno además se cruza con otro tipo de comercio, que es el comercio informal. Y el comercio informal, hablamos de personas que elaboran por cuenta propia, generalmente negocios pequeños, que ya es la venta directa al consumidor, y que se da principalmente con comercio ambulante, algunos obviamente con permisos precarios, algunos, otros siquiera con permisos municipales precarios, y también tenemos un comercio que hoy día se está dando por redes sociales o por medios digitales. Vemos hoy día en Facebook, en Instagram, por ejemplo, ¿cierto?, que se están ofreciendo una cantidad de productos y que muchas veces uno parte con un sentido de aceptación porque dice, bueno, son emprendimientos, son figuras de personas que quieren impulsar un negocio y ocupan las redes sociales, pero hay que tener ojo, porque no cualquier cosa que se ofrezca en redes sociales es un producto seguro, un producto lícito. Como observatorio de la Cámara Nacional de Comercio, en el mes de enero de este año 2024, lanzamos nuestra primera encuesta, y esto con harto autobombo, pero es la única encuesta en Chile que es sobre percepción del comercio ilícito y el contrabando en nuestro país. Y ahora en enero de este año va a salir la segunda versión, que va a ser más entretenido porque va a poder comparar datos. Dentro de esto, por ejemplo, el tema del fenómeno del comercio ilícito generalmente se asocia con desempleo, con inseguridad, con otras figuras de contrabando y con narcotráfico.
Otra cosa que es importante, que al menos un tercio de las personas reconoce que compra en el mercado informal. Y muchos de estos productos son productos ilícitos. En los últimos 3 meses, un tercio, un 28%, señala que sí ha comprado. ¿Qué productos compran? Compran ropa, artesanía, artículos de aseo, artículos para el hogar, comida, medicamentos, cigarrillos, zapatos, libros. Y ahora hay que preguntarse dentro de eso, ¿qué es legal y qué no es legal? ¿Qué es falsificado, qué es pirateado, qué no? Y sabemos que obviamente la mayoría sí lo es. Otra cosa que es importante es que el consumidor señala que en general, por ejemplo, más del 70% estima que ellos pueden en todo parte reconocer si un producto es falsificado, es de contrabando, es pirata. ¿Mm? ¿Y dónde lo reconocen principalmente? En vestuario, en tecnología, en cigarrillos. Dicen que lo pueden reconocer en materia de medicamentos, en libros, por ejemplo. O sea, hay una conciencia muy importante del consumidor de que el producto que está consumiendo, que está comprando, es ilícito, pero lo compra igual. Las personas dicen que prefieren comprar, obviamente, alternativas en el comercio legal por temas de principios, porque de alguna forma, y lo que hacemos también como Cámara, y todos, yo los conozco a todos, compartimos muchas instancias, y todos de alguna forma tratamos de contribuir a eso, que es generar la conciencia de que cuando yo estoy comprando un producto ilícito, estoy alimentando una cadena aguas arriba. Estoy alimentando a quien produce, a quien importa, a quien almacena, quien distribuye, y eso obviamente va acompañado no solamente de la venta de unas zapatillas que son falsas o de un perfume que es falso, sino de delitos obviamente con mayor gravedad. La mayoría de las personas creen que se deben tomar acciones para reducir este comercio ambulante. ¿Qué implica estas acciones? Mayor control, va muy relacionado también con el empleo, de otorgar alternativas de trabajo, cuestión que es bien difícil. La Cámara de Comercio con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Universidad Católica realizamos el año pasado un estudio bien importante sobre caracterización del vendedor ambulante, y la verdad que ganan aproximadamente 1 millón de pesos mensuales, con una flexibilidad única. Ellos se hacen dueños o pagan un espacio, y la verdad que ofrecerle una alternativa mejor es muy complejo. Uno tiene que ser real en esto, porque los diagnósticos y las respuestas que se han dado desde el buenismo, lamentablemente ha sido, bueno, consigamos, metamos en una bolsa de empleo. No quieren eso. El sueldo mínimo no da ni a la mitad de lo que ellos están percibiendo hoy día, y no tiene la flexibilidad que hoy día ellos sí tienen. Entonces, la respuesta debiera venir de otro lado. ¿Qué más tenemos? La mayoría de las personas pide mayor fiscalización y percibe que la fiscalización es baja, y a quien principalmente imputan esta responsabilidad a los municipios. Lo vemos, ¿para qué voy a nombrar? O sea, esta misma comuna ha sido estigma del tema del comercio ambulante, y así otras en regiones, las capitales regionales principalmente. Valparaíso está mostrando que es impresionante cómo el comercio ilícito ocupa las rejas del Congreso Nacional para firmar sus productos que están vendiendo afuera, y mientras están sesionando en el Congreso. Este fenómeno tiene varios derechos que están comprometidos, como hay un tema obviamente tributario, de impuestos que se dejan de percibir. Hoy día, por ejemplo, en materia de cigarrillo, el 49% de los cigarrillos que se consumen en este país son de contrabando, y se están vendiendo a un precio que es irrisorio. O sea, acá vale 5.500, 5.600 una cajetilla de cigarros, y en una feria libre vale 1.000 pesos. La forma de poder competir o de generar otros impuestos correctivos, la verdad que no es la solución. Tenemos también afectación a derechos municipales, normativas de aduanas, aranceles, normativas sanitarias, normativa laboral, porque aquí tenemos mucha informalidad, incluso fenómenos de trata. Tenemos normativa también de propiedad intelectual, derecho penal en general, como receptación, lavado de activos, que estamos observando, crimen organizado, extorsión y otros. Tenemos muchas autoridades, que la voy a nombrar, que están muy relacionadas con esto. No hay una autoridad única, y ese es un problema. Medicamentos me lo voy a saltar porque Sergio ya lo explicó bastante bien, así que ¿para qué voy a volver a ese tema? Ahí. Pero sí, por ejemplo, en las ópticas.
nosotros nos dimos cuenta como Cámara de Comercio, tenemos nosotros un observatorio donde participan incluso todos los panelistas acá. Ayer tuvimos sesión, sin ir más lejos. Y uno de los fenómenos que saltó por parte de la cámara óptica es el fenómeno de las ópticas que hoy día han proliferado mucho, no solo en Santiago, sino en el país. Esas son las cifras. Tenemos más de 250 ópticas en el centro, a par de cuadras de acá, cerca de Maquiver. Tenemos galerías de puras ópticas. Ahí se realizó una denuncia a impuestos internos por parte de la Cámara y la Cámara Óptica y se activaron 659 fiscalizaciones. ¿Qué encontraron? Negocios fachadas donde utilizan este tipo de establecimientos para hacer blanqueo de activos. Tenemos mucho incumplimiento tributario que detectó el servicio. Tenemos también armazones falsificados, todos son Ray-Ban, y sabemos que no es verdad. Tenemos también laboratorios ilegales donde confeccionan los anteojos y arman los mismos cristales, y tenemos informalidad laboral de muchos extranjeros que lo están ocupando bajo una figura de captadores. Como observatorio, y terminando, como les señalaba, nosotros tenemos una instancia público-privada donde participan distintos socios de la Cámara, incluidas las cámaras locales como la Cámara de Santiago, la Cámara de Concepción, y también nuestro gremio asociado, las empresas, y muchos servicios como aduanas, como las policías, los gobiernos regionales, municipios, el INAPI, el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público, y hemos avanzado en hartas medidas. Incluso ayer lanzamos 50 medidas para combatir temas de seguridad, que va muy relacionado al comercio, también temas de comercio ilícito y comercio ambulante en general. Una de las cosas importantes que salió de este trabajo, y lo quiero mostrar porque esta foto fue tomada 5 pisos más arriba nomás, se hizo un trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros le propusimos al gobierno crear por primera vez una política nacional contra el comercio ilícito. Y agradecemos en este sentido que fue muy acogido desde la ministra Toá hacia la subsecretaría y su equipo. Y terminamos hoy día con un borrador que va a salir publicado muy pronto, ya está en manos del presidente, que es por primera vez dictar una política nacional de comercio ilícito con meta, con autoridad coordinadora, y que obviamente tengamos los resultados que estamos buscando, porque estamos hoy día frente a un fenómeno muy complejo y que necesita que se puedan articular todas las instituciones que hoy día cada una está tratando de hacer sus esfuerzos, pero necesitamos una conducción central. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, con esta última presentación damos por cerrado este módulo. Le agradecemos a nuestros invitados y agradecemos también la reflexión ante todos los antecedentes que nos han presentado y bueno, y el desafío que nos queda como sociedad para poder avanzar, digamos, en cómo combatir esto, que son fenómenos emergentes y que requieren de nuestra coordinación. Así que muchas gracias a ustedes, gracias, y damos por cerrado este módulo.